¿Y cuántas cosas hay en la Biblia que no nos agradan? Muchas, ¿sí? Pero hoy hemos entendido esa parte, ¿sí? Y quiero y anhelo, ¿verdad? El anhelo de nuestro corazón en mi esposa, en mío, en mis hijos, en muchos de ustedes también, es de que seamos una congregación sana, con una doctrina sana, lo que estamos llevando, ¿sí? Y que todo lo llevemos al plano de la vida cotidiana, que todo lo llevemos en ese plano, para que nuestras vidas sean fructificantes y prosperadas en el camino de Dios, no en nuestros propios caminos, en el camino del Señor. Y es lo que anhelamos todo. Por eso, pues queremos tener esa mente renovada, ¿verdad? Una mente renovada en donde el Señor nos hace y nos dice que tenemos que esforzarnos y ofrendarnos en sacrificio vivo, ¿sí? Nuestro físico. Perfecto. Versículo a memorizar, el capítulo 12 de Romanos, el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y fíjense nada más, que es vuestro culto racional. Es lo que más nos conviene, ¿sí? Que es vuestro culto racional. Ese es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues vamos a leer, ¿verdad? Aquí vamos a observar cómo la misma carta de los romanos nos hace, nos invita a que practiquemos el cómo vivir, que practiquemos el cómo vivir con nuestros propios semejantes y con nosotros mismos también. Y todo esto es en respuesta a su gracia desmedida, y esa gracia que no hicimos nada, pero vamos a ver esa practicidad de cómo llevarla a cabo. No son cinco, bueno, espero de repente empiezan a haber ciertos inconvenientes, pero tenemos tolerancia. Y vamos a ver cómo llevarlo a cabo. No son 5 pasos, ni 10 pasos, ni 11 pasos, ni nada. Son preceptos del Señor. Muchas veces pensamos que con 2 cosas que llevemos a cabo es más que suficiente, o con una, y entre menos mejor. Y ni siquiera hacemos lo que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si ni siquiera haces lo que yo te pido. Pero ahí estamos, ¿verdad? Pensando que somos creyentes, ¿no? Creemos que creemos, pero no creemos. Sí, el creer, pues es llevar a cabo su palabra cotidianamente, con el favor del Señor, ¿verdad? Y si no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia, ¿eh? Pero vamos a responder y estos 2 versículos nos van a ayudar a responder con practicidad y con prontitud el amor que Dios tiene, el amor que ha derramado en nosotros, esa gracia para que podamos ser salvos. Y eso no de nosotros, sino de Dios, ¿ok? Acompaña ahora sí, ábreme tu Biblia, abran sus Biblias o pueden ver también aquí en la pantalla 2 hermosos versículos. Y dice así Romanos 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos y ponemos este tiempo. Amado Señor, en esta mañana te seguimos dando gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame, mejor dicho, a compartir tu palabra, Señor, que sean tus preceptos, tus conceptos, que seas tú, Señor, en este lugar para que todo lo que hablemos sea conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú eres bueno, que en todo lo que se manifiesta en esta tierra, Señor, hay cosas que no nos convienen, Señor, y que nos has dado ese dominio propio para tomar decisiones, Señor. Ayúdanos a agradar tu corazón, a agradar tus ojos, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en cualquier situación, decisión, Señor.
que podamos tener. Sé tú en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos con el primer versículo. Eh, Ponte tu casco. A veces vamos a ir a velocidad máxima, a veces vamos a ir a velocidad suave, a veces nos vamos a caer de repente, ¿verdad? ¡Chin! Y el caer puede ser una pedrada o dos, o a lo mejor recibas tres, o a la vez recibas cinco, o todas, ¿no? Pero conforme fuimos dando este estudio, lo fui analizando y todo el material maravilloso que nos envían. Híjole, cuántas pedradas no me llevé. Y aún pienso caminar bien, ¿no? Pienso que voy bien y todo, y de repente te das cuenta que no, que fallamos, ¿no? Y muchas veces inconscientemente, pero fallamos, ¿no? A veces le fallo a mi esposa, o le fallo en la manera que contesto, le contesto a mis hijos. Y ahí me noto, ¿no? Cómo es la nobleza, o qué cambios hace el Señor en mi vida, o qué cambios está haciendo en mi vida, porque a veces no contesto bien, a veces no tengo la mejor respuesta y hablo, ¿no? Y dice el Señor que el necio, cuando guarda silencio, se vuelve sabio, ¿no? Entonces, por contestar, y a veces contesto y lastimo. Entonces, esto me ha ayudado a entender esa parte, ¿no? Y a doblegar, le digo, Señor, pues es un cuerpo pecaminoso, es una mentalidad pecaminosa la que tengo muchas veces, aunque yo sé que tú habitas, pero ayúdame, redargúye mi pensamiento. Y ahí es cuando el Señor empieza a aterrizar y, uy, y ya no me gustó, ya no me gustó, pero pues es el proceso que cada uno pues está viviendo. Vamos por el verso número 1. Dice así: así que, hermanos, o sea, por lo tanto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que ofrece vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? Y aquí Pablo nos invita, bueno, está reconociendo ciertas cosas, y de eso está reconociendo que no estamos, que debemos de estar en el camino del Señor, que debemos de ofrecernos de aquellas cosas que pensamos que están bien, cedérselas al Señor. A veces pensamos que estamos actuando de buena manera y otros nos dicen todo lo contrario. Y cuando ella es una, dos personas y tú te aferras a sentirte que tú estás bien, pues estamos mal. Y aquí nos está haciendo, ¿verdad? Un reconocimiento, Pablo, en el cual nosotros tenemos que aprender a valorar todo lo que hemos venido a hablar de la carta. No es algo autoritario, porque Jesucristo no actúa de una manera autoritaria. ¿Y cuántos de nosotros actuamos así? Actuamos con autoritarismo, pensando que no te van a ver la cara. Y así, en algún momento yo dije, wow, yo no actúo como tú, Señor. Tú actúas con nobleza, con amor hacia mi vida. ¿Por qué yo voy a actuar de una manera autoritaria? Porque no lo estás haciendo tú conmigo. Porque yo sí. Y nos está mandando, me dice, yo les mando, sí, les ruego. Nos está rogando aquí, Pablo nos está rogando. Nos está rogando que actuemos con misericordia. Y muchas veces no lo vemos de esa manera. Y empieza a decirnos, bueno, les empieza a decir a los judíos, ¿se acuerdan del capítulo 1 de Romanos? Y empieza a hablar, empieza a ver un poquito más claro, como que, no, me encuentro que algunas personas dicen, no, yo necesito que usted me hable así, como debe de ser, pastor. Y pómbatelas, cuando hablo como debe de ser,
Según yo, mi perspectiva, eso sí me he dado topes, con mi perspectiva está mal, pero cuando hablo conforme a la palabra de Dios, ni te das cuenta que el Señor nos está exhortando de una manera así, aguas, porque tus malas decisiones van a tener consecuencias. Y fíjate nada más cómo el Señor nos revela a todos los hombres en el capítulo 1, ¿verdad? Que todos nosotros como gentiles, que estábamos así como silvestres, hoy somos hijos de Dios. Pero también nos enseñó en el capítulo 1 que podemos, aquellos que dicen no creer o no estar en la palabra o X y que les hace suena aburrido, ellos pueden ver la creación del Señor y ahí contar sus maravillas. Vamos al capítulo 1 de Romanos, verso 19 y 20, y ve lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se manifiesta su poder, se manifiesta su existencia, se manifiesta su deidad, ¿sí? Y aún con eso, no creyendo, aún siendo pecadores, Él tiene paciencia para aquellos que son pecadores. Tiene paciencia para mí. ¿Por qué? Por su benignidad, por su paciencia, por su longanimidad. Él nos guía. ¿Y a dónde nos guía? Siempre nos guía el arrepentimiento. En todo. Ve lo que dice Romanos 2:4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aún así sigue la carta explicándonos que somos justificados porque Él nos encontró, Él nos tocó, Él nos predestinó, pero Él sigue diciendo, te voy a justificar a través de la fe, porque yo sé que tú solo no puedes justificarte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a justificarte como pecador, pero de una manera gratuita, de una manera que no te cuesta. Y hasta nosotros lo hemos visto en la misma, en nuestra propia vida. Lo que no les cuesta a los demás, se les hace fácil derrocharlo. Como no te costó, no lo sabes valorar. Pero hoy me voy a encargar de que te cueste para que lo valores. Luego nosotros acomodando las cosas, ¿verdad? Pero el Señor no es así. Ve lo que dicen Romanos 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, para todos los que creen, gentiles y judíos, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos o están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por ese amor inmerecido, ¿sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo pagó por nosotros. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Qué paciente, qué amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Los pecados pasados, todo lo que habías hecho anteriormente y lo que seguimos haciendo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por medio de Él, tú y yo estamos justificados. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? No lo tenemos todo, familia. Es lo único que tenemos y eso hay que valorarlo. ¿Por qué? Porque Él nos perdona y nos cubre, nos da una cobertura, ¿sí? Nos da una cobertura en el pecado que nosotros vivíamos y por eso somos bienaventurados. Bienaventurados aquellos, ¿verdad? Quienes han confiado en Dios. ¿Has confiado en Dios? ¿Lo has confiado? Ay, me voy a quedar sin pila.
No se cargó. Pero bueno, acompáñame a Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. Versos 6 al 8. Mm, Déjame por si se me apaga. Sí, aquí ya. Gracias, Luisito. Sí, sí, está bien. Mm, Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 2, verso 9? Para que no te glories, porque mucho el ser humano es pretencioso. Siempre se quiere gloriar de las acciones, de lo que da, de lo que hace, ¿no? Dice diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando tus hijos te perdonan y cuando tú los confrontas y les dices, ¿saben qué? Cometí un error. Hice esto y esto y esto y esto. Perdónenme, por favor. Hoy. Y tus hijos te perdonan. Te merecías otra cosa, pero el Señor a través del Señor, ellos te perdonan. O cuando cometes una falta con tu esposo, o cuando cometes una falta para tu esposa. El Señor te limpia de pecado. Wow. Ahora, también nos enseñó esta carta que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz en Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que haciendo las cosas que el Señor te coloca, te pone, tienes paz. ¿Por qué? Porque ya te sientes justificado por esa fe, por ese amor inmerecido que tienes de parte de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Nuestro Señor Jesús. Acompáñame en Romanos 5:1. Ve lo que dice la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a eso, nos dice también la misma carta que tenemos acceso al trono de la gracia, al trono de la esperanza. Esa esperanza que no avergüenza, ¿se acuerdan? La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se nos ha dado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por esa esperanza, por la esperanza de que el Señor nos ha perdonado, tenemos esa esperanza de entrar al trono de su gracia. ¿O no la tienes? ¿No vives con esa latente constancia de decir, Señor, perdóname porque yo soy un pecador, pero tú redarguyes mi vida y te invoco, me arrepiento, me das esa oportunidad de arrepentirme? Pero como decía antes, si no te arrepientes con lo que ves, si no le pides perdón a quien debes de pedirle perdón, imagínate cómo estamos ahí arriba. Y preferimos que se les olvide, ¿no? Alguna ofensa que hacemos, preferimos, que se les olvide y y las personas van acumulando dolor. No, que ya me habías perdonado, pero no dejaste claro que eso ya estaba olvidado. Entonces, como tenemos ese refrán de decir cuando se llena el buche de piedritas, ¿no? Pero porque tú lo has provocado, porque no te has
puesto a cuentas con el Señor, porque la esperanza no está en tus acciones, la esperanza está en nuestro Señor Jesús, para que el Señor ponga el querer como el hacer en tu vida por su buena voluntad y opere a través y encuentres gracia sobre la vida de los hombres, ¿sí? Pero bueno, también vimos cómo, me adelanté un poquito, pero el amor que se derrama, ¿verdad? Ese amor que derrama el Señor en nuestras vidas, derrama. ¿Quién tienes por derramar? Que se cae y se cae y se cae. Tú ves que hay una fuga de agua en tu casa como nosotros la tuvimos hace tiempo, y fuga y fuga y fuga y fuga de agua. Y si no la reparas, ¿qué pasa? Y aquí el amor de Dios es así. Va, 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 sobre todas las cosas. Su amor es incontenible sobre ti. Y en algún momento yo me ponía como que a hacer una comparación de verdad muy vaga del amor que le tengo a mis hijos, del amor que le tengo a mis nietas, del amor que le tengo a mi esposa, del amor que le tengo a mi mamá, que todavía la tengo, a mis hermanas. No se compara, absolutamente no se compara con el amor del Señor. Y dentro de ese amor del Señor es esperanza, no avergüenza, ¿sí? Y fíjate nada más cómo a través de ese amor, la misma experiencia que tú empiezas a tener en el Señor, esa confianza, e- e- ese decir, yo en ti confío, te necesito. Porque dijo David en algún momento, ¿verdad? En el 69, confío en tu misericordia, porque yo sé que tú eres misericordioso. ¿De qué manera confías en el Señor? Y la misma carta nos está diciendo que Cristo murió por cada uno de nosotros, aún siendo lo que eres. Sí, aún siendo lo que eres, David, eres una basura, eres mentiroso y eres atrevido al pecado. Gracias, mi amor. Eres atrevido al pecado. ¿Quieres ponerle de aquel lado ahorita? Y siendo atrevido al pecado, imagínate nada más, ¿quién te para? ¿Quién te para cuando eres atrevido al pecado? Y el Señor dice, yo sé que lo que eres, David, pero tengo misericordia sobre de ti, porque yo sé que aún siendo tú pecador, mi expresión y mi amor hacia ti es divina, es celestial. Mi amor no se puede comparar con el amor de una persona. Mi amor sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! Acompáñame por favor a Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Y ves lo que dice la palabra. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo te pregunto, porque me pregunté a mí mismo, ¿tú darías la vida por tus hijos? Entonces, ¿por qué no obedeces la palabra de Dios, David? Porque no lo honras. ¿No dices que darías la vida? Imagínate nada más. Mi amor es incomparable al amor de Dios. Entonces, lo que quiere decir es que no me conoces. Tú no puedes dar la vida por nadie porque no le conoces a Él. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien si no le conoces a Dios, David? Y ahí es como cuando entra
en mi cabecita, ¿no? Como decía mi hijo Sammy, ¿a poco en esta cabecita puede entrar el Señor? No es que yo le dé permiso, sino Él es, de Él es, esta cabecita de Él es. Y ahí empieza una reconciliación. Y ahí comienza esa reconciliación en donde yo no me puedo reconciliar, porque soy ambiguo en mis decisiones, porque soy ambiguo en lo que yo digo hacer. Entonces, ¿qué es lo que Él muestra? Muestra su amor, muestra esa reconciliación. Acompáñame a Romanos capítulo 5, verso 10 al 11. ¿Sí? ¿Por qué motivo? ¿Cuánto tiempo estarás tú dispuesto a ser enemigo de Dios? ¿Cuánto tiempo? Si el Señor ahorita nos mandara a pedir, dice, ¿sabes qué, David? Vente. Ah, no, ¿sabes qué, David? Ven, quiero platicar contigo. Platicar como que me suena como que no voy a estar contigo, ¿no? Ve lo que dice Romanos 5, 10 al 11, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Cómo dice? Nuestro. Cuando decimos nuestro, ¿a qué te suena? Nos pertenece porque Él nos amó. Le amamos porque Él nos amó primero, pero hoy nos pertenece. ¿Cómo decir que le amamos si no hacemos lo que Él nos pide? Y después dice, y no solo, ¿dónde me quedé? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Solamente por Él. Imagínate, es el salvoconducto que nosotros tenemos para entrar al trono de la gracia. Es el único salvoconducto. No hay otro. Sí entendemos lo que es un salvoconducto, ¿verdad? A este no lo toquen. Ahí tú vas bien campante, bien padre, allí, ¿no? Soy un hijo de Dios y voy a su reino, porque su reino me pertenece, porque nos ha reconciliado, porque me ha reconciliado, porque a través de Dios, que Dios mandó a su Hijo unigénito, yo he creído en Él y puedo llegar a ascender al trono de la gracia, porque hoy sé, a través de esta carta, que el Señor nos ha dado ese dominio propio y hoy nos ha librado del pecado, nos ha librado del dominio que tenía Satanás en nosotros, ese dominio que había muy latente, totalmente latente, ¿sí? Ya no estamos bajo esa esclavitud. ¿O sigues? ¿Sigues bajo esa esclavitud? Ahí tú ponte a cuentas con el Señor, ¿no? Pero aquí la palabra nos alienta a reconocer y saberte entendido que el Señor nos ha librado de esa esclavitud, que hoy podemos decir no o podemos decir sí. Y que antes decíamos no porque nos convenía, o antes decíamos sí porque nos convenía, porque siempre veíamos la conveniencia. Y ve lo que dice Romanos 6, versículos 6 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Terminó ese pecado en tu vida. Pero hay que entenderlo, hay que estar conscientes de eso. Y dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas,
Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideréis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Le sigues dando gusto a tu carne? ¿En qué le das gusto a tu carne? Ya no le demos gusto a la carne. De verdad, para nada aprovecha, ¿sí? Entonces, fíjate lo que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nos ha revivido. Cuando estás en Cristo, no te sientes diferente. Y cuando haces algo que no está bien, no te sientes avergonzado, no te sientes como apenado, pero se te pasa rápido. Y eso, pues bueno, te lo dejo. Dice, si no Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Solo para recordarte que el día 24 miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Ya no estamos en esa esclavitud. Despierta, David. Ya no estamos bajo esa condenación, ¿sí? Y después nos dimos cuenta que la vida que Él propone y la vida que Él da es una vida eterna, totalmente eterna. ¿Entiendes lo que es eterno? Que nunca va a morir, nunca va a morir, siempre va a estar. Y tú dirás, qué aburrido, aburrido, ¿por qué? Si vas a estar en la presencia del Señor. Imagínate ver a quien decimos amar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿No te gustaría ver a tus hijos y reconocerlos en el reino de Dios? Entonces, tienes que conocer y tienes que recordar lo que nos dijo en la carta, esta carta en el capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo entendemos sencillamente, porque la paga del pecado es muerte. Hay que enfocarnos a hacer lo que es correcto, ¿verdad? Ahora, recordemos que en el momento que Él nos liberta, ¿sí? Nos liberta de la ley. La ley solamente fue como como una institutriz para decirnos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Pero una vez llegando Jesucristo, te tienes que portar de esta forma. Acompáñame a Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellas en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué sabían ellos? Sabían mucho de la escritura, porque los suyos no lo recibieron, pero ellos tenían toda la escritura, pero después la fueron acomodando a su conveniencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se hicieron muy teólogos aparentes, pero solamente lo que les convenía. Empezaron a quitar los preceptos del Señor, ¿sí? Ahora, hoy sabemos, y lo acabamos de comentar, hoy sabemos que la carta nos ha enseñado que ya no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Es como, ¿cómo te puedes medir si verdaderamente estás en el Señor? Mídete, mídete a través de tus acciones, de lo cómo piensas, de lo que dice la Escritura. Ve lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le sigues dando la batalla al yo soy como soy, yo soy quien soy, ya me conocen como soy. ¿Sigues así, en esas condiciones? ¿Sigues en una condición de sentirte o agradar a quien no debes de agradar porque sabes que eso no le agrada al Señor? Tú sabes lo que tienes que hacer, pero la palabra ha sido muy clara en este tiempo de Romanos, ¿verdad? Y vemos
que el mismo Espíritu nos ha dado vida. Y vida, dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. En abundancia. ¿Y cómo puedes hacer a un lado las cosas que vienen del Señor? ¿Cómo las puedes hacer a un lado? Pero llega a pasar. Y la carta de los Romanos nos está invitando a que seamos prudentes. Nos está diciendo cómo debemos de actuar. Porque hoy ya no somos, hoy somos hijos. Somos hijos del Señor. ¿Gracias a qué? A que hubo una desobediencia. Y dentro de esa obediencia, Él utiliza la desobediencia y utiliza el rechazo para crear su propósito, para hacer cumplir su palabra. Aquellas cosas que tú de repente no alcanzas a ver, el Señor las ve. ¿Y por qué no confiar? Acompáñame a Romanos 8:21. Fíjate lo que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Seamos unos hijos verdaderos. Nos va a costar mucho trabajo. Cuesta trabajo. Las cosas que agradan al Señor no son fáciles. Tienes que menguar mucho en sacrificio vivo tu cuerpo, ¿sí? Pero dices, bueno, ¿cómo le hago? Me han preguntado, ¿y cómo le hago? Pues esa es la misma pregunta que yo me hice en algún tiempo. Métete a la palabra, escudriña la escritura, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros nos metemos a la palabra, viene el espíritu de sabiduría y viene esa revelación. Y si de alguna manera no sabes cómo hacerlo, también ocúpate en saber que el Espíritu Santo ora por ti, aunque tú no sabes cómo orar, pero Él ora por ti. Acompáñame a Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿a quiénes? Intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo que mora en ti, que sabemos que tú estás convencido que mora en ti, porque haces la voluntad del Padre, no vives en espíritu, no vives en la carne. Entonces, no te ocupes en si sabes orar bien o sabes orar mal. Entrégate al Señor. Entrégate al Señor y el Señor pondrá las palabras correctas. Sí, porque dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que los que sabemos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito, hemos sido llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que su promesa siempre está latente. Él lo que habló lo va a cumplir. ¿Y qué habló? Para que tengamos vida eterna. Seguimos vivos ahorita. Entonces, es cuando nos enseña que Él nos escogió, Él nos llamó. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos justificó. ¿Y qué va a hacer? Nos va a glorificar. Qué hermoso será cuando nosotros entremos en su presencia o lleguemos ante su presencia y Él nos diga, pasa al regazo de tu Señor. Siervo fiel fuiste. En lo mucho te voy a poner. Pasa al trono de la gracia. Vamos a compartir juntos. En Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una misericordia soberana, pero una misericordia también eterna. ¡Wow! Al Señor no se le pasa absolutamente nada de lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros en todo. Dios está por nosotros. Nada,
Nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada. Y eso lo podemos ver más adelante, ¿sí? Ahora fíjate nada más cuando habla el mismo versículo, que presentéis vuestros cuerpos. No dices, bueno, ahí está mi cuerpo. No, es cuerpo, mente, tu corazón, todo. No habla algo externo. Habla tanto lo interno como lo externo, todo lo que hay en ti. ¿Cómo te entregas al Señor? Y, y de verdad es un cuestionamiento de momento un poco, ¿cómo le puedo yo decir? De momento atrevido, si tú lo quieres ver así, porque otros pudieran pensar, aquellos que no están en Cristo, pero tú y yo que estamos en Cristo, ¿cómo no pensar que mi mente, todo lo que oigo, todo lo que veo, todo lo que expresan mis labios, tiene que agradar al Señor y no a mí? Porque cuando crees tú poner a alguien en su sitio, decirle sus verdades, ¿cómo te sientes? Tenía que decírselo, si no hay quien se lo diga, se lo tengo que decir yo, ¿no? Y cuando te lo dicen a ti, uy, pero fíjate cómo lo expresó Pablo a la iglesia a la iglesia de Corintios. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nada de lo que tú tienes o pudieses decir que es tuyo no te pertenece, David. Absolutamente nada. Nada, ni tu corazón, ni tu cuerpo, ni tu mente, ni nada. Y después dice, porque habéis sido comprados por precio, un precio que le costó la vida de su hijo, un precio de sangre, porque fuimos comprados. O sea, tu vida costó un precio, mi vida lo costó. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? Los cuales son de Dios. Y yo me pregunto, Señor, perdóname, perdóname, dame la oportunidad de corregir ciertas cosas que la verdad no había entendido, o verdad no quise hacerlas, pero hoy sé hacerlas, porque me estás dando la facultad para poder lograr esos esfuerzos. Ya no es un sacrificio que yo pueda venir de Chalma, o pueda venir yo del eje 2 norte hacia Misterios, ahí arrodillado. No es eso. El Señor no quiere esas tragedias. El Señor quiere que tu mente y tu corazón entiendas y comprendas razones que no te pertenecen. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de entregarnos en su totalidad, porque venimos a conocer de la palabra. Pero si vienes a conocer de la palabra te va a confrontar. La palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble, de doble filo. O sea, penetra, te corta, sale, también te corta. No es algo suavecito, ¿sí? Entonces, ve lo que dice Mateo, capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres la vida eterna? ¿Anhelas la vida eterna? ¿Quieres tener una vida larga vida en este mundo caído? Para poder contar de las proezas que Dios ha hecho en tu vida a tu descendencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate. Ya no eres el perfecto que decías, David, ya no lo eres. Ahora tienes que aplicar la de muere a tus deseos, muere a tus concupiscencias, muérete. Y el morir cuesta mucho trabajo, ¿no? Hoy vas a dejar lo que has venido haciendo por seguir la palabra del Señor.
Y yo diría, sí, atrévete a hacerlo. Y preguntaba yo, David, ¿qué pierdes? Si has visto pura ganancia en el reino. La ganancia de que ahorita mis nietas están bien dirigidas por sus padres y que parte de mi familia está entregada a Cristo y que mi esposa y yo estamos en la palabra. Gloria a Dios. Vamos al versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puedes, llega a conocer su voluntad. Muchas veces ni siquiera nos atrevemos a buscar o a conocer su voluntad. A medio camino nos quedamos y nos quedamos en el proceso que deberíamos de decir, no, yo te sigo, yo me esfuerzo, yo voy en pos de ti. Pero, ¿qué es lo que pasa en la mente? Que no hay un estilo de vida. Lo haces por cómo te va el tiempo, cómo te va en la vida, porque así nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a no adoptar un buen principio. Y el buen principio es tener amor, ese fruto del Espíritu. Lo que veíamos hace rato en Gálatas 5:22. Es el amor, la paciencia, la benignidad. Y no lo tenemos. Pero el Señor es tan bueno en su misericordia que nos da a conocer a través de esta carta, ¿verdad? Que no tengamos los valores de este mundo. El que pega primero, sí se lo supieron, ¿eh? De que lloren en tu casa. ¡Ah! Luego, ¿verdad? Sí. Y esos valores son los que se dan a conocer. ¿Qué estilo de vida hoy tienes? Y ve lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Chanfle. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece como, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Nos vamos con las cosas temporales, no vivamos en las cosas temporales, vamos y generemos un estilo de vida que sea agradable a Cristo Jesús, un estilo de vida que es el que nos conviene porque es nuestro culto racional, porque queremos conocer la buena voluntad que es perfecta. ¿Saben lo que es perfecto? Yo decía, ¿cómo el hombre de Dios puede ser perfecto? Sí puede ser perfecto, porque estamos preparados de antemano para buenas obras. Estamos preparados para buenas obras, porque una vez conociendo su palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso ahora lo conocemos antes que éramos lo que conocíamos, antes de que llegáramos a Cristo. Ve lo que le dijo Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Yo de verdad no, hoy comprendo los varones del Señor, los varones de Dios y las mujeres de Dios. Cómo de verdad digo, Señor, gloria a Dios que has hecho la vida en mi hermana, en mi hermano. Gloria a Dios que has tocado y has transformado su mente y su corazón. Gloria a Dios y estaremos orando, ¿verdad? Y me llena de gozo el decir con varios de ustedes, dice, estaremos orando y seguimos orando. Y una de las cosas que me llena así de mucha confianza es que están orando.
Y sobre todo cuando platico también con en las pocas oportunidades que hemos tenido de platicar con mi hermano José, de que las niñas están orando, de que el recobro está orando por todos nosotros. Y digo, gloria a Dios, pero también en McAllen, pero también en Temisco, pero también en Argentina, pero también todas las familias. Y digo, wow, por nosotros, por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, están orando. Siéntete bendecido, porque hoy en Cristo Jesús las cosas han cambiado, hemos sido transformados, pero no es un cambio externo, es un cambio profundo en ti, que tenemos que generar un estilo de vida conforme a lo que le agrada a Dios, para que conozcamos esa buena voluntad en tu vida y en la mía, por supuesto, ¿sí? No, no hagas cambios externos. No pienses que porque hoy te pintaste más bonita o, o te trajiste tu camisa, bueno, yo creo, no, de familia Sevilla. No, 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 no es un fetiche, sino un cambio transformado de una mente renovada, de decir, Señor, anhelo tu voluntad en mi vida, para que a través de esto yo, las personas que están alrededor de mí o están cercanas a mí, anhelen ese cambio. Es lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, ¿cómo? Nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como es un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu de quién. Y eso no te hace así decir, ¡ay! ¡Qué oportunidad tan grande tengo de hacer un cambio y un estilo de diferente forma de pensar! A pesar de la edad que tengas, seas chiquito como los bebés que están aquí adentro, que a veces les pregunto a las mamitas y dicen, pues no la escuché, pero lo voy a escuchar, pastor. Y ahí están con los niños, pero están escuchando la palabra de Dios. Nuestros adolescentes, nuestros niños que están del otro lado, que vengamos con ese pensamiento de decir, el Señor está transformando y quiero un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque va a venir una renovación en nuestra mente. Ya no lo hacemos por conveniencia. Hoy lo hacemos por conocer esa buena voluntad. El estilo de vida debe de cambiar. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios renueva tu pensamiento, transforma al ser humano. Pero si vienes y vienes con otras ideas, con otros pensamientos, ¿qué podemos hacer ante eso? Nosotros nada, pero estás escuchando la palabra de Dios. Y gloria a Dios en su tiempo de su benignidad, en su tiempo hará la transformación necesaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a comprobar el cambio. Y algunos de los que estamos aquí hemos comprobado en la vida de nuestros hermanos ese cambio transformador. Un verdadero cambio, no algo aparente. Hemos visto un rema, porque logos, hay mucho logo. Conocen, pero esa transformación de vida eterna la hace la misma palabra. ¿Sí? Ve lo que dice Colosenses. Y aquí también habla Pablo, ¿verdad? Dice, Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y a veces nos atrevemos a estorbarle al Señor.
¿Cuántas personas veo aquí que tienen un llamado divino? Llamado tenemos es la comunión con el Señor, pero veo esa necesidad que tienen y se han detenido y se detienen por generar un estilo diferente a lo que Dios ha formado en tu corazón y en tu mente y lo que el Señor ha formado desde antes de la fundación del mundo y ha puesto en tu vida y ha puesto en tu corazón y ha puesto en tu mente y frenamos. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, ¿verdad? Lo entendemos. No, es que yo no voy a apresurar. ¿Qué vas a apresurar? No te preocupes. Si tú no lo haces, van a haber una, dos, tres, cuatro personas que lo van a hacer. Pero ¿por qué no hacerlo en tu vida? ¿Por qué no cumplir el propósito divino de Dios que tiene en tu vida? ¿Por qué no hacerlo? Les voy a comentar algo. Antes de estar aquí, yo le hablaba a mis árboles y tenía un jardín y empezaba yo a predicarle a los árboles porque no respondían. Y me fui como que capacitando. ¿Cuántas veces mi hermano José me invitó ahí en el Blanquita a que participara a dar la enseñanza? Pero tenía miedo. 6, 7, 8 veces, hermano, ¿no? ¿No, bro? ¿Cuántas? Un buen. Y él pacientemente decía, está bien, bro. Ya se daba la vuelta. Y la verdad, por falta de conocimiento. Me sentía con falta de conocimiento. Por ahí decía mi hijo, ¿verdad? Que no llama al capacitado, capacita al llamado. Nunca vas a estar capacitado para proclamarlo, pero confía en el Señor, confíalo, lleva a cabo ese propósito que hay en ti. No te esperes más de lo debido. Observa tu vida actual, observa los cambios y esos cambios, el fruto que ha traído el Señor en esos cambios. Y si has observado frutos, prosigue a avanzar. No te detengas. ¿Oramos? Amado Señor, te seguimos dando gracias por tu inmensa voluntad, Señor, por esa voluntad perfecta que hay en ti, Señor. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias, Señor, por todo lo que has traído en esta carta de los Romanos, Señor, que nos ha sido de grande bendición a cada uno de nosotros, sobre todo, Señor, a esta persona, hijo tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir perseverando en tu palabra, a seguir a tu lado, Señor, sabiendo, Señor, que no es su culto racional. Ayuda a mis hermanos, Señor, a definir las cosas en su vida, en sus proyectos a corto, a mediano, a largo plazo, Señor. Ayúdale, Señor, a tener ese denuedo, a perseverar en la perfecta ley, a conocer, Señor, lo que hoy pueden hacer a través de tu palabra. Ayúdales a perseverar, a tener un nuevo estilo de vida, Señor. Que en su totalidad dependamos de ti, Señor. Que no dependamos de las emociones de las personas, Señor, sino que hallaremos gracia y hallaremos ese oportuno socorro, Señor, porque nos traerás la salida de inmediato. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos inútiles todo el tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a seguirle adorando al Señor.